Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En marzo de 2010, la artista Marina Abramovic se sentó en una silla de madera en el atrio del MoMA de Nueva York y no se levantó hasta finales de mayo. Más de 700 horas, no comía, no bebía, no hablaba, apenas se movía. Frente a ella había una silla vacía. Cualquiera podía ocuparla y quedarse el tiempo que quisiera, con una sola condición: mirarla a los ojos en silencio. Se sentaron casi unas 1.500 personas y muchas se echaron a llorar. Casi todos contaban después lo mismo, que no recordaban la última vez que alguien las había mirado así, sin prisa, sin juzgar. Esto es sonido real de aquel ejercicio artístico del museo, con la artista sentada junto a desconocidos. Y es que a mí esto que hizo siempre me ha parecido la demostración de que dos desconocidos pueden entenderse solo con una mirada, de que a veces basta unos gestos con alguien que no conocemos, un abrazo incluso, para salir un poco mejor de lo que entramos. Por cierto, que una de las personas que se sentó frente a ella fue Ulay, su compañero durante 12 años, y también su expareja. Se habían despedido en 1988, caminando cada uno desde un extremo de la Gran Muralla China, para encontrarse en esta situación un montón de tiempo después. De esto habían pasado más de 20 años. Os recomiendo que veáis el vídeo de este ejercicio artístico. Ella abrió los ojos, lo reconoció y rompió la única norma que se había impuesto. Estiró las manos por encima de la mesa, tomó las suyas, no se dijeron palabra, eso sí, y aquel viejo conocido, que después de la separación se había convertido en un desconocido, volvió a estar unido a ella de una forma que no necesitaba explicación y que se convirtió en una obra artística inolvidable. Y es que hay tantas formas de mirar a este término desconocido, desconocida, que basta hacer el ejercicio de escribir el término en Google. Yo lo acabo de hacer, ya que desconocido es el término de esta noche, y podemos encontrar desde un descubrimiento de un ADN enigmático de dos ancestros desconocidos en el genoma humano, alertas policiales y hasta una campaña publicitaria que pone voz a una enfermedad muy desconocida, la miastenia. Personas como tú se enfrentan a batallas invisibles. Thor, 4 años. 8 kilos de pura lealtad. Él busca la línea del horizonte mientras Pilar sostiene los cimientos de su mundo. Ella lo da todo. Y estos días estamos poniendo voz a otros desconocidos, los que han llegado a Ceuta, porque detrás de cada cifra hay un nombre propio y una historia. Soy Ahmed Zaida, con mi hermano Mohamed Zaida. Mi hermano entra a Ceuta a la 26-7. Yo quiero España porque España es mejor. Mi nombre es Mosla. Nosotros venimos aquí para hacerlo asilo. Mi país es que guerra, no puedo regresar a mi país porque tenemos mucho miedo. Y ahora no me dejas ti porque yo quiero comida. Ahora vamos con vuestras historias con desconocidos, pero antes voy a saludar a Cristina García Abajo, ingeniera eléctrica, que en su tiempo libre tiene una iniciativa llamada Las Lentejas de Crispu. En los últimos 5 años ha juntado en su casa a más de 200 personas en torno a un plato de lentejas con el único fin de conversar. En cada comida
junta a gente que no se conoce entre sí, de sectores muy distintos, y la única premisa es hacer cosas con pasión. Es nuestra invitada, nuestra primera invitada de esta noche, y acude acompañada, ya advierto. Vamos a emular una de sus comidas. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Laura. Bienvenida al Faro de Verano. Muchas gracias. Vamos a jugar a imitar, a emular una de esas comidas de lentejas que tú organizas en Madrid. ¿Y por dónde empezarías? Has traído, ya cuento a los oyentes, a 2 invitados que fueron protagonistas de una de esas comidas, y vamos a simular que estamos reviviendo y viviendo una de tus comidas. Bueno, pues lo primero, vamos a darles la bienvenida y las gracias por llegar a la vez, porque no suele pasar. Así que ahora que ya estamos todos los que vamos a comer lentejas hoy juntos, pues os voy a presentar y os voy a contar un poco pues de qué os conozco, qué cosas hacéis, para empezar un poco a conocernos y a charlar. Rafa, bienvenido. Rafa teníamos amigos en común, y él empezó muy activamente en el 15M, a moverse en el activismo, pero aparte él era community manager, y por lo tanto yo diría que es uno de los pioneros en entender que el activismo daba un salto y se iba al lado digital. Y de hecho ahora tienes una empresa, ¿verdad, Rafa?, que es del lobismo del bien, lo llamas tú. Que se llama así, Activismo Digital. Bueno, Rafa, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme a estas lentejas radiofónicas. Una de las cosas que hace Cristina en sus lentejas es que tienes que contar quién eres. Ella ya lo ha contado muy bien, pero también puedes contarlo tú. Efectivamente, amigo de Cristina desde la universidad, y me dedico, bueno, en mi empresa hacemos activismo digital, como su propio nombre indica, que básicamente pues es tratar de movilizar a la opinión pública para conseguir cambios legislativos o reputacionales. Es unir el marketing profesional con el activismo de siempre. Paloma García, Paloma G. Abogada, que la conozco desde hace unos años por amigos en común, porque con esto de las lentejas me pasa que muchos de mis lentejeros, que es esta comunidad que hemos formado, me dicen: oye, tengo una amiga que tiene que ir a comer lentejas. Y ella es criminóloga, es abogada, y de hecho he traído aquí los cuadernos de las notas que tomamos a veces, y ella se dedica a defender a personas que han cometido crímenes fuertes, pero no porque defienda esos crímenes, sino porque defiende la dignidad, ¿no?, del acusado. Paloma, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Está bien encaminada lo que decía Cris? Está muy bien encaminada. No solo defiendo a las personas que han cometido crímenes, sino también a las personas que han sufrido o que han sido víctimas de esos delitos, de esos crímenes. Entonces, bueno, sí, soy abogada criminóloga y defiendo los derechos de las personas. Hay una pregunta que siempre los lentejeros le hacen a Cris, y Cris, te la voy a hacer. Bueno, hay 2. La primera es: ¿por qué lentejas? Bueno, esa es una buena pregunta. Lentejas es porque cuando yo le conté a mis padres quiero meter a 4 desconocidos en mi casa a comer, a tomar algo y charlar, les pareció bien, sorprendentemente, que metiera desconocidos, pero me sugirieron que fuera lentejas para hacer una especie de homenaje a Mona Jiménez, que fue esta mujer de origen peruano que en la época de la transición democrática juntaba en su casa a políticos y a periodistas de la época para hablar sobre cómo sería esta transición democrática. Y hacía lentejas y, bueno, parecía algo bonito, ¿no?, recuperarlo. Y esto nació en pandemia. Esto nació en pandemia. En el año, pues a finales de 2021, sin romantizar la pandemia, digamos que buscando algo bonito, algo bueno en la pandemia que pudiésemos encontrar, y yo pensé que el hecho de estar en pandemia nos permitía a los adultos recuperar esa sensación de primeras veces, que muchas veces cuando te haces mayor la vas perdiendo, porque ya no hay primeras veces, ya lo has experimentado. Pero de repente la pandemia a un cómico le deja 2 años sin ver las caras de la gente con la que actúa, ¿no? O a un cantante sin ver a la gente bailar, o a una abogada, Paloma, por ejemplo, sin poder defender, sin la mascarilla y demás. Bueno, pues qué emocionante poder recuperar esas primeras veces después de que se liberasen las restricciones, y pensé, oye, qué bonito sería juntar a gente diferente y pensar, ¿lo estáis viviendo así? ¿Pensáis que esto puede pasar? ¿Qué os pareció cuando os hizo la propuesta, Cris, de ir a comer lentejas con gente desconocida? Yo pensé, en un primer momento dije, ¿qué me está contando? Y luego me pareció, bueno,
En cuanto yo pasé el umbral de la puerta de su casa, dije, jolín, qué experiencia más bonita, qué interesante, fue súper enriquecedora, la verdad. Rafa, ¿qué te aportó a ti? Me pareció súper interesante y porque además ella te cuenta un poco quiénes van a venir, y a mí me ha juntado con perfiles del mundo de la cultura que realmente pues tienen unas vidas a las que yo no tengo acceso. Entonces pues es genial coincidir con ellos y que te cuenten su vida, digamos, al otro lado de la cámara o de la pantalla. Cris, ¿qué hay que tener para ser candidato o candidata para comer lentejas en tu casa? Porque lo haces en tu casa y entiendo, ahora tu iniciativa ya es bastante conocida, ya puedes enviar, bueno, alguna foto y notas de cómo son esos encuentros, pero al principio te debió costar organizar estos aquelarres. Sí, bueno, totalmente. Al principio, de hecho, las primeras eran con amigos, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez llamé a una amiga mía de cuando yo estudiaba teatro, que fue Premio Nacional Calderón de la Barca, y la llamé, le conté la iniciativa y me dijo, esto solo se te ocurre a ti, Crispu, por supuesto cuenta conmigo. Y a raíz de hacer eso ya varias veces empecé a animarme a llamar a veces a puerta fría a otras personas. Y sí que es verdad que al principio hay un poco de recelo, pero yo creo que a medida que se lo dejan ver un poco, se dan cuenta de que no hay ninguna intención por detrás más que charlar y enriquecerse con gente que no conoces. ¿Y el perfil? El perfil para mí tiene que ser gente que haga cosas con pasión. De hecho, te puedo decir que estoy detrás de una persona que es experta en olores. En olores para fragancias, para marketing, para publicidad, y pues me puede interesar desde eso hasta un cantante súper pues especial o conocido, una abogada con pasión por lo que hace, porque como decía Julio Béjar, que es un amigo que yo he hecho en Las Lentejas en una de sus obras de teatro, nadie es aburrido cuando habla de algo que le apasiona. Vamos a hacer otra vez el juego que estamos en Lentejas, yo desaparezco un poco. ¿Cómo manejarías la conversación? Veo que tienes unos cuadernos que siempre tomas notas, ahora me cuentas exactamente para qué son, pero ¿cómo repartes juego en esa mesa de gente desconocida? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay perfiles a los que les tienes que dar la voz para que hablen porque son más tímidos, y otros perfiles a los que tienes que intentar conducirles un poco más, ¿no? Cuando logras ese equilibrio, la verdad es que todo surge de forma maravillosa, y de hecho a mí me gusta mucho, a medida que habla la gente, pensar en qué puntos en común pueden tener para fomentar esa conversación. Por ejemplo, aquí mismo, yo que conozco a Paloma y hemos compartido 2 veces Lentejas, yo sé que ella tiene un discurso acerca de la prisión no punitivista, muy humanista, muy como continuista de la teoría de Victoria Kent, que a mí me gusta mucho, y de hecho ella habla mucho de que es necesario aumentar los psiquiátricos penitenciarios porque hay gente que simplemente pues tiene enfermedades mentales, ¿no? Y el tratamiento es distinto, ¿no? Y entonces, pues si estuviésemos en unas Lentejas, probablemente le tiraría un poco para que hablase de este tema y diría... Sí, como ese activismo, ¿no? Si bien es cierto que las prisiones están para cumplir un castigo, tú pierdes la libertad una vez que entras, pero no pierdes la dignidad. Entonces yo abogo un poco, sin olvidarme siempre de la víctima, por supuesto, abogo por defender la dignidad de esas personas. Tienen que cumplir el castigo por su delito, está claro, pero no es lo mismo un asesino en serie, por ejemplo, que una persona que es drogodependiente o una persona que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia resistente al tratamiento. Tienen que tener tratamientos individualizados, y eso hoy en día no lo tienen. En España solo hay 2 centros penitenciarios, psiquiátricos penitenciarios, y desde luego hay muchísima gente que necesita un tratamiento, en este caso de salud mental, psiquiátrico específico, en prisiones ordinarias, digamos, que no lo están recibiendo. Ya. Y yo eso lo veo día a día en las prisiones. Y Cris, a Rafa, ¿qué le preguntarías? Claro, yo aquí haría el link, diría, un lobista del bien, ¿no? Que es lo que dice, ¿vería esto interesante para intentar cambiar ese pensamiento de la sociedad? Claro, yo veo en lo que cuentas 2 problemas que nos enfrentamos día a día, que es una opinión que está legitimada, que tiene buenos argumentos, pero que no está en el marco de la opinión pública, no es lo que la mayoría de la gente piensa, y luego veo una serie de personas que necesitan cambiar una
una normativa, algo que depende de una decisión política y que no están organizadas para conseguirlo. Entonces, esos dos problemas tienen solución y se puede montar una campaña de activismo digital para que esas personas finalmente, después de un tiempo, consigan cambiar la norma y mejorar sus vidas. Después es el objetivo. Claro. Oye, estoy totalmente metida en la situación que estamos en tu casa comiendo lentejas. ¿Qué apuntas en tus cuadernos? Mira, yo aquí apunto las cosas que me resultan interesantes, que me parecen pues un punto de vista que yo no había pensado, porque al final, pues claro, como está pasando aquí, hablar de estos temas con expertos en ambas materias, pues te dan una apertura de mente bastante interesante. Y a mí lo que me gusta luego es llevar estos debates a las redes sociales, a través de mi Instagram, para que la gente también comparta este debate que hemos tenido en las lentejas, que no se quede aquí, si hay cosas que son interesantes y, por supuesto, respetando que lo que pasa en lentejas se queda en lentejas y hay ese acuerdo de confianza, pues llevar el debate fuera, ¿no? Llevarlo a la calle. Pues una de las cosas que más llama la atención es que esto no se publica en ninguna parte, lo que es la conversación como tal, que en esta sociedad moderna de podcast y videopodcast a la gente le resulta extraño, pero tú quieres mantener esta privacidad, aunque creo que estás haciendo un libro de los temas. Sí, o sea, mucha gente me pregunta, esto tiene un podcast, esto es muy interesante para crear contenido, pero yo creo que no todo en la vida tiene que ser productivo, ¿no? No todo tiene que generarte un ingreso, un dinero, un resultado. Creo que además, con cómo estamos yendo en los últimos años, se pierde cada vez más esa conversación pausada. Y yo precisamente lo que quiero fomentar es eso, ¿no? Que en mi casa se genera esa conversación pausada. Ahora bien, sí que es verdad que yo me siento muy privilegiada porque en estos 5 años he sido testigo de conversaciones con gente muy experta y muy docta en muchos temas que además son de actualidad, porque ahora revisando los cuadernos los veo y son los temas que están encima de la mesa. Y a mí me gustaría no quedármelo solo yo, sino compartirlo, respetando esa intimidad de esa mesa, pero de alguna manera aportando, pues, por ponerte un ejemplo de la inteligencia artificial, he hablado cuando empezaba todos estos temas con una actriz que estaba en el sindicato de actrices, he hablado con expertos en la materia, he hablado con un legislador del Partido Popular que lleva siendo, asesor en esta materia, que además compartió lentejas con Paloma, desde los años 90, que me dio unas visiones interesantísimas. Bueno, estás escribiendo la historia de la España contemporánea. Bueno, me parece atrevido, pero ojalá. Pero por ahí vas. ¿Qué os sugiere todo esto que está contando Cris, ¿no? de lo que le aporta? Bueno, o sea, a mí me encanta el punto de que las lentejas te permiten parar, desconectar y escuchar, y eso en la sociedad en la que vivimos, o sea, es un diamante en bruto. O sea, todos lo habréis vivido, que en las conversaciones con amigos y demás, alguno está con el móvil, las frases se interrumpen, o sea, esto que disfrutáis en la radio, en la vida real es muy complicado y con las lentejas se consigue. Y luego con ese gusto de decir, se queda aquí, puedo decir absolutamente todo lo que piense, que no hay ningún problema, que estamos en confianza, incluso estando con desconocidos. Es algo realmente especial. Bueno, desconocidos que luego a lo mejor se hacen amigos, claro, porque yo total. tengo amigos de lentejas ya, Eso y además se ha pasado. perfiles que yo jamás hubiese conocido, que son súper interesantes. Puedo decir uno, ¿no? Claro. Bueno, unos cuantos, pero por ejemplo, Sara, patinadora olímpica, bueno, una belleza de mujer extraordinaria, y es amiga mía a raíz de lentejas. Qué bonito. Sí. Oye, ¿qué tal están las lentejas? ¿Las hace ricas? Están ricas. Sí. ¿Alguna receta secreta? Bueno, yo empecé con la receta de mi abuela, pero he ido añadiendo lo que los lentejeros me sugerían, ¿no? Le he añadido curry porque me lo sugirió Taken, que es un muralista, un pintor muralista. Les he añadido calabaza, les he añadido piparra. Digamos que las lentejas ya no son mi receta, es una receta compartida con toda la comunidad lentejera. Qué bueno. Pues iremos a comer lentejas. Muchísimas gracias a los tres, Paloma, Rafa y Cristina. Felicidades por la iniciativa. Gracias. Y que siga creciendo. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You around.
there's a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies. Buenas noches, soy Julieta Astur. Hace muchos años, en un campamento juvenil teníamos un lema: doy las gracias por los amigos que tengo, por los que voy a tener. En aquella edad parecía muy fácil hacer nuevos amigos, pero con el paso de los años la cosa cambia y empiezas a creer que ya no es posible. Sin embargo, hace 4 años, una desconocida de otro país, otra edad y otra religión llegó a mi vida para regalarme la amistad más bonita que podía imaginar. Hoy, que está aquí a mi lado, os saluda. Un abrazo a Laura y Fareros. Soy Wendy de Northampton. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Hace 2 años hice mi primer viaje largo en furgoneta sola y estuve dudando, yo sola, pero sí, ¿era eso o no hacer nada? En todos mis viajes busco alguna bodega de vino natural y ellos fueron mis desconocidos. Isidre me enseñó la bodega, me dio a probar sus vinos, me llevó al viñedo y ya quédate a cenar. Hubo una conexión total. Les prometí que iría a la vendimia y al año siguiente allí estaba. Me acogieron en su casa y desde el principio me sentí como si fuera mía. Son mi familia elegida, nos queremos y cuidamos y lo echo de menos, pero ya queda nada para la siguiente vendimia. Minucha aliquindoi. Hola, hola. Está comprobado que abrirse con un desconocido es mucho más fácil, porque no hay un historial previo, ni expectativas, ni consecuencias a largo plazo, y todo esto elimina el miedo a que te juzguen y protege la imagen que tenemos de nosotros. Yo lo digo por experiencia. En el último viaje volando desde Miami a Honduras, de pronto nos pusimos a hablar la señora que estaba a mi lado y yo. No nos conocíamos de nada y nos contamos nuestra vida con total sinceridad. Beso desde Copán, Honduras, Carmen París. Hola fareros y fareras, yo tenía 23 años cuando viajé sola a Londres y llegué sin alojamiento. En el avión me habían hablado de unas residencias de estudiantes donde quizá encontraría una habitación, pero después de recorrer varias ya estaba anocheciendo y no tuve suerte. Entonces apareció una desconocida, era una chica catalana, me dijo: si no te importa dormir en el suelo puedes quedarte esta noche en mi cuarto. A la mañana siguiente le di las gracias y me fui. Ese día también encontré dónde quedarme. Nunca volví a verla, pero nunca la olvidé. Desde entonces pienso que viajar también consiste en eso, en la extraordinaria generosidad de los desconocidos. Personas que durante apenas unas horas cambian tu historia y luego desaparecen para siempre. Quizá esa sea una de las magias más bonitas de los viajes. Un abrazo de la andaluza chilanga. Buenas noches, pues mirad, hace algún tiempo en un chat grupal estos de literatura conocí a una chica argentina. Al principio hicimos, pues nada, amistad, hablábamos cosas pues muy simples, luego ya entramos en un chat privado y hicimos una amistad increíble, y hicimos una promesa de que nunca nos mandaríamos fotos ninguna y que, a ver, apostábamos a ver si seríamos capaces de reconocernos en persona, y así fue. Yo viajé primero a Buenos Aires, me dio su número de teléfono, cuando llegué allí la llamé, estaba trabajando y me dijo que la esperara en un parque cercano. Pues ahí yo me quedé esperando, entró un montón de gente y de repente una chica que venía caminando, como otras más, me llamó la atención, corrí hacia ella y ella hacia mí, y efectivamente nos abrazamos. Éramos dos desconocidas que ya se conocían desde la otra parte del mundo. Besos, Perla Peregrina. Buenas noches, gentes del Faro. Me pasó en una maratón que hubo en Valencia, en la que participé como voluntario en uno de sus puntos sanitarios, y en él coincidí con una médico que al verla pensé que me sonaba de algo, pero ahí dejé la cosa. El tema es que ella a mí me preguntó al verme si nos conocíamos de algo, y ni teníamos gente en común, ni vivía por donde yo vivía por aquel entonces en Valencia, ni nada de nada. Así que después de pasar el día juntos llegamos a la conclusión que igual fue en otra vida, en un universo paralelo. No sé si os pasa que a veces veis a alguien que os suena y no sabéis de qué. Creo que ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Buenas noches, fareros y fareras. Cuando hablamos de personas desconocidas, creo que muchas veces pensamos en los demás, pero para mí los grandes desconocidos somos nosotros mismos. Nos gusta creer que nos conocemos, pero la vida nos pone en situaciones en las que reaccionamos de forma que nunca habríamos imaginado. Una persona puede ser tranquila, amable, paciente, hasta que un día pierde el control. Quizás por eso también nos cuesta tanto entender a los demás. Buscamos fuera lo que muchas veces nos falta por descubrir dentro. Si dedicáramos más tiempo a conocernos, a reconocer nuestros errores y a ser más sinceros con nosotros mismos, seguramente también construiríamos relaciones más fuertes y más duraderas. Un monje que no quiso el Ferrari. Hola, fareras, soy Monse. Historias con desconocidos. Pues a mí cuando una persona por lo que sea me atrae, me parece interesante, procuro acercarme y conocer a esa persona. Soy yo la que suelo dar el paso. Que salen bien, que salen mal, yo creo que salen bien porque como de todo se aprende. Entonces la última persona sí que he conocido es a mi profesor de Pilates. Paso de ser profesor de Pilates a ser profesor de Pilates más mi coach. ¿De qué manera y cómo? Pues así son las cosas, ¿qué queréis que os diga? Entonces no es el tiempo que durará este tipo de relación, pero es una persona tan distinta a mí que a mí me enriquece y yo creo que eso es bueno. Ahora, también os digo que yo a las amistades de siempre no las abandono. Un beso. So fine, through the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Estamos escuchando Like a Rolling Stone, una de las canciones más emblemáticas de Bob Dylan, y en ella hay un verso que dice: sin un rumbo a casa, como un completo desconocido. Y es precisamente así, un completo desconocido, como se tituló la película sobre la vida del artista que se estrenó en el año 2024, que precisamente retrataba la vida de Dylan. Y con vosotros también me siento esta noche a la mesa a compartir historias, porque ya sois familia, una familia con un montón de historias con desconocidos. ¿Y qué me decís de ese conocido que se convierte en completamente desconocido? Un si te he visto no me acuerdo. Saludo a todos, soy Mercedes, novia con gafas. Si algo tengo en esta vida son historias con desconocidos, sobre todo por ir solo al monte, pues te encuentras con mucha gente que te pregunta, te consulta,
quiere ir contigo incluso en situaciones que no te esperas. Y la verdad es que, bueno, pues yo pongo bastante límite a eso porque prefiero no depender de nadie a depender de un desconocido. Eso sí, pues cuando se encuentra ese desconocido en situaciones límite, en situaciones complejas, pues le ayudas. Y sí, me he encontrado muchos desconocidos a los que he tenido que bajar de la montaña porque había mucha niebla, ventisca y bueno, pues tienes que tratar con esos desconocidos. Fue hace mucho tiempo, en otra vida. Yo trabajaba en Valencia y todas las mañanas cogía el autobús para ir a la oficina. Al principio nos miramos, reconociéndonos. Más adelante hubo una sonrisa o un gesto. Después hubo un hola, un buenos días. Un poquito más adelante intercambiamos unas palabras y terminamos sentándonos el uno al lado del otro contándonos cosas en los 5 o 10 minutos que duraba mi trayecto. Seguramente si yo no hubiera cambiado de trabajo, hoy estaría conmigo compartiendo este audio y esta vida. Porque ella era lista, guapa, amable e inteligente. Pero no. Hoy en día solo quiero que esa extraña sea oyente del Faro. Gema, si estás al otro lado y cogías en el 2002 la línea 3 desde Mislata a Avenida del Cid, todavía me acuerdo de ti. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario. Oye, me encanta esta llamada de atención desde este programa para localizar a desconocidos que nos hemos encontrado en algún momento y no hemos vuelto a ver. Y quién sabe, nunca es tarde para volver a reencontrarse. Y a esta hora toca irse al mar, sumergirse con Tabla de Mareas de Noemí Sabugal. Tabla de Mareas, las voces del mar, con Noemí Sabugal. Hola Noemí, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues aquí en el verano, bueno, te diría que bien, pero también sufriendo los incendios que está habiendo muy fuertes también por la zona del Bierzo, pero bueno, también por muchos otros sitios, o sea que los veranos ya no son tan tranquilos ni tan pacíficos como eran con esta cuestión. Así que bueno, ya sabéis también por ahí. Sí, pero mira, tu sección yo creo que es un poco una bocanada de aire fresco, ¿no? Para ir precisamente a la naturaleza y, bueno, recordar la importancia de cuidarla y en concreto a la vida marina. Hoy creo que vas a ir por un lugar muy particular. Pues sí, fíjate que hablábamos pues hace no mucho, ¿no? Con Andrea Coma Posada de Anélidas y nos hablaba un poco de los animales marinos, ¿no? Cuando pensamos en el mar siempre pensamos, pues eso, en los peces, pues mamíferos marinos, ¿no? Las ballenas, las focas, los corales, las anémonas, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Moluscos, tortugas, pero no recordamos que no todos los animales que viven del mar están dentro del mar. Entonces hoy vamos a mirar, si te parece, por encima de las olas y vamos a hablar de las aves marinas. Me encanta. ¿Verdad? Que son tan hermosas también, que son tan mágicas, que sobrevuelan el mar todos los días del año, que rompen esa piel de agua para buscar su comida, que hacen sus nidos y tienen a sus polluelos en esos acantilados batidos por las mareas, ¿no? Así que bueno, pues hoy vamos a hablar de aves marinas. ¿Y no vas a estar sola? No. Vamos a traer al ornitólogo y al pajarero Antonio Sandoval y al sonidista Carlos Deita, que acaban de publicar un libro precioso titulando Volando van, relatos de aves viajeras. Pues vamos a saludarles. Hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos faros. Sí, buenas noches a los dos, bienvenidos. Y antes de empezar y que continúe Noemí, yo quería preguntarte, Antonio, por una cosa, y es que tengo entendido que gracias a ti el diccionario de la RAE incorporó hace unos años una nueva acepción al término pajarero o pajarera. Bueno, fue gracias al trabajo de la ONG que nos reúne la mayor parte de los pajareros y ornitólogos de este país, que es SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, que a partir de una propuesta que trasladamos a la asamblea de esta organización, pues se transmitió esa propuesta a la RAE y la RAE al cabo de unos años pues la aceptó.
y incluyó en el término pajarero o pajarera la acepción, que no recuerdo ahora mismo cómo quedó redactada, pero que hace referencia a la persona a la gente que salimos al campo a observar aves por puro disfrute. La tengo aquí, persona aficionada a los pájaros, especialmente a su observación en su ambiente natural. Noemí, qué maravilla. Pues sí, bueno, aprovecho para saludar a Antonio y a Carlos, que siempre es un placer hablar con ellos porque saben muchísimo, y tenerles en esta tabla de mareas pues es estupendo. ¿Qué tal? Pues ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por tu invitación. Preocupados con los fuegos como tú, pero bien, aparte de eso. Sí, bien. Sí, es tremendo, la verdad es bueno también recordarlos y a las personas afectadas. Pues bueno, vamos a hablar de aves marinas, que sabéis mucho vosotros, y quería preguntarte, Antonio, bueno, hay muchos misterios acerca de cómo migran las aves todavía, ¿no? Algo que a mí siempre me parece muy mágico, que existan esos misterios, ¿no? Cómo son capaces de atravesar océanos, ¿no? Y continentes y volver al mismo nido que construyeron el año anterior, y a veces está a medio mundo de distancia ese nido, ¿no? La ciencia llama Zugunrue a esta inquietud migratoria, y me gustaría que nos explicaras qué relación tiene esto con la melatonina, que es esa hormona tan importante para que podamos dormir bien. ¿Por qué, Antonio, la melatonina es una especie de reloj o de calendario, podríamos decir, para las aves? Bueno, pues como dices, la ciencia que estudia las migraciones de las aves, pues no deja de revelarnos novedades cada poco tiempo. Es un estudio apasionante, ¿no?, que ha fascinado desde siempre a la humanidad, y que, bueno, poco a poco vamos dando pasos que van abriendo pues nuevas puertecitas en su conocimiento. Esta es una de ellas, que se refiere ni más ni menos que a la capacidad que tenemos las criaturas de detectar los fotoperiodos, ¿vale? Que es cuando hace sol y cuando es de noche. Bueno, pues las aves lo que logran a través de esto es algo tan sencillo como detectar que se van acortando los días, se van alargando las noches y es hora de partir. Y esto y otros criterios, algunos de ellos que quizá por el momento solo ellas conozcan, hacen que sientan esa necesidad de partir de viaje, de zarpar, que diríamos en un programa como este, ¿no? Y de echar a volar. Y eso es lo que unos ornitólogos alemanes hace ya muchas décadas denominaron efectivamente Zugunruge. Luego, en sus viajes se sirven de muchos otros sistemas, del sol, de la posición del sol en el cielo, de la luz polarizada del sol cuando se pone, de las constelaciones por la noche, de las aves marinas, por ejemplo, siguen rutas olfativas por el mar, según reveló la ciencia también hace cosa de una década. En fin, tienen muchísimos sistemas, y que cada vez que nos ponemos a estudiar sobre ellos la humanidad, pues nos fascinamos, claro. Son increíbles, la verdad, son unas viajeras. Oye, yo creo que estaréis de acuerdo todos conmigo que no podemos seguir esta sección sin escuchar algún sonido. Vamos a poner uno y ahora le pregunto una cosa a Carlos. La verdad, Carlos, que cada vez que escucho un sonido así, pienso en Francino, con el que tú sueles colaborar habitualmente en La Ventana, porque además luego él en la redacción va imitando los sonidos que tú le pones. ¿Cómo le pega a Francino eso? Sí. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Hemos escuchado una pareja de paíños comunes en el nido. Las aves marinas hacen esas maravillas que dice Antonio. Cruzan océanos, se orientan por el olor del agua, por las tormentas, pero todavía ninguna ave, ni marina ni terrestre, ha aprendido a poner el nido en el agua. Y todas estas aves, antes o después, tienen que ir a tierra a buscar un hueco donde dejar el nido. Esos ronroneos que escuchábamos, que parecían un animal extraño, son dos aves metidas en una pequeña oquedad, en un islote, en el islote de Foradada, en Cabrera, al pie del faro de Foradada, o sea, ahí batiéndonos la luz del faro, colgados de un acantilado, con el mar debajo, una noche tranquila como un estanque, y en el nido, de ahí dentro, salían las conversaciones de estas dos aves marinas que habían cruzado, lo explicará muy bien Antonio, un océano, pero habían recalado allí en un agujero dentro de en esta isla Foradada, como su propio nombre indica, es un islote de piedra taladrado, lleno de agujeros, donde criaban una noche de luna llena. De mí.
Qué bonito esta conversación, parece casi como que quisiéramos entenderla, ¿no? A mí el paíño siempre me recuerda a un libro de relatos de Manuel Rivas que en gallego se titula Amando os paíños, o sea, la mano de los paíños, aunque en castellano pues fue traducido como la mano del emigrante. Este paíño, que es una ave muy pequeña, que tiene también el tamaño de una mano, está catalogado como especie en peligro en el Libro Rojo de las Aves de España. Yo no sé, Antonio, si nos puedes decir cuáles son sus principales amenazas. Claro, todas las aves marinas pues deben de ser objeto no solo de nuestro estudio, sino también de nuestra responsabilidad y, por lo tanto, de nuestra preocupación. Las aves marinas están entre los grupos de aves más amenazados a nivel planetario, y aquí en España tenemos unas cuantas que están en diferente estado de conservación, y una de las que, bueno, pues está más regular, como acabo de decir, es el paíño europeo, esta que acabamos de escuchar en esta grabación estupenda de Carlos. Según el Libro Rojo de las Aves de España, de Ocean Wildlife, bueno, pues tienen varios problemas cada vez que salen al mar desde su madriguera, pero para empezar, en la propia madriguera, en algunas de sus colonias aparecen, por ejemplo, gatos asilvestrados o ratas que devoran tanto a los pollitos como los huevos como a los adultos en algún caso. Luego, en el mar pueden encontrar problemas como la sobreexplotación pesquera, la contaminación por vertidos o mareas negras, y últimamente pues hay preocupación por dónde se instalan los parques de energía eólica marina, ¿no? Porque pueden llegar a desplazar a estas aves de sus zonas de alimentación. Si os parece, vamos a escuchar a otra ave marina. Es difícil, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes es capaz de reconocerla. Bueno, escuchar esto es un viaje directamente. Carlos, ¿qué hemos escuchado y cómo has conseguido grabar este sonido? Bueno, esto está grabado en la península de Snaefels, en Islandia, al norte de Islandia, en el punto más cercano a América de Islandia, y es una colonia pequeñita de frailecillos. El frailecillo es una ave marina muy peculiar. Muy a mí bonita. me parece que es como un pequeño almirante. Sí. Me explico. Estos sonidos hay que decir que acompañan al libro de Volando Van a través de códigos QR. Y en el texto en el que explico lo que suena, digo eso, que estos animales es puro teatro, ¿no? Porque digo que es un almirante porque es una ave marina que está muy tiesa, estirada, blanca, con el manto oscuro, negro, que parece la chaqueta, la levita de un marino, ¿no? Pero tiene la cara, el pico lleno de colores. Y todo en él es como un poco exagerado, ¿no? Cuando está en la colonia de cría. Hace puro teatro. Eso es un sonido que sirve pues para disuadir a otros. Eso es una amenaza para decirle a otros frailecillos que no se acerquen mucho, que esa zona que esa madriguera, que ese nido está ocupado. Por eso es el ave tan teatral de los acantilados del norte. Los frailecillos son además, bueno, las aves que tenéis en la cubierta del libro de Volando Van. Y es una ave que pasa frente a las costas españolas, tanto a las mediterráneas como a las atlánticas, todos los años, aunque mucha gente quizás se sorprenda en pensar que están tan cerca, porque la verdad que son difíciles de ver desde el litoral, no se acercan demasiado y es mejor hacerlo en un barco, ¿no? Desde el mar. Pero, por desgracia, en las costas atlánticas, cuando ocurrió el desastre medioambiental del Prestige, pudimos verlos, y también araos y alcas y alcatraces, que son aves que a veces no son tan fáciles de ver, pero los vimos asfixiados y cubiertos por chapapote. Antonio, todo aquello lo viviste en primera línea. Además, eras coordinador en ese momento del Grupo Ibérico de Aves Marinas de la Sociedad Española de Ornitología, la Ocean Wildlife, que antes citabas. ¿Cuántas aves marinas resultaron afectadas entonces por el desastre del Prestige? ¿Y es algo Pues sí, que podría volver a ocurrir? ¿Tú qué crees? Fue una situación tremenda, efectivamente, y afectó a una cantidad enorme de aves marinas que se estimó, porque claro, nosotros podemos recoger en las playas, en aquel caso entre Portugal, España y Francia se recogieron más de 23.000 aves petroleadas, más de 12.000 de ellas en Galicia, pero luego están las que no encontramos, ¿sabes? Las que se pierden en el mar o llegan a rincones de la costa donde no se pueden ni hallar ni recoger. Entonces,
Entonces tenemos que basarnos en estimas. La Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo, unos años después, estimó que podían haber muerto con motivo de aquella marea negra entre 250.000 y 300.000 aves. Vale, estamos hablando, antes mencionábamos, ¿no?, la grave situación a nivel global que tienen las aves marinas. Bueno, pues estamos hablando de aves que están en grado de amenaza muy preocupante. Una de ellas, pues, es el frailecillo, que también este invierno pasado, de resultas de estos temporales constantes que hubo aquí en las costas de Galicia, desde donde os hablo yo, pues fallecieron también muchos frailecillos. Bueno, esto nos obliga a mantener pues un constante seguimiento de estas poblaciones, tanto allí donde crían como, exactamente como decías hace un instante, Noemí, cuando se vienen a pasar el invierno a nuestras aguas. ¿Verdad? Cuando pasan el invierno aquí frente a las aguas del Cantábrico, del Atlántico y aquellos que entran en el Mediterráneo. Qué importante es todo este trabajo que se hace de prevención, de trabajo de campo, de concienciación, para que luego precisamente no pase lo que pase o las consecuencias no sean tan terribles. Vamos con nuestro tercer y último canto. Carlos, ¿dónde nos lleva este sonido? Bueno, estamos en las Islas Isargas, en donde empieza Costa da Morte, en una isla ahí no muy separada de la costa, y lo que escuchamos es una grabación de unas gaviotas, evidentemente, pero con el oído un poco fino de un pajarero se detecta que es un grito un poquito distinto. Es un grupo de gaviotas sombrías, muy parecida a la gaviota común en todas las costas españolas, la patria amarilla, pero con el manto obviamente más oscuro. Esa grabación es antigua, es de hace unos 20 y tantos años, cuando fui a hacerla durante las colaboraciones en Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, pero hemos estado hace unas semanas, Antonio y yo, allí a otra historia, a otros ruidos, y la población de gaviotas se había desplomado absolutamente. Anda. Hasta lo más común, hasta lo más normal, se ve afectado por quién sabe qué síndromes, quién sabe qué causas, qué factores que cercan por completo la vida en la tierra y en el mar. Quería recordar también que España es un lugar privilegiado para la observación de aves marinas, no solo porque tenemos tanta costa, ¿no?, sino que además hay 3 corredores migratorios que pasan por aquí, por la península ibérica. Quería preguntaros, Antonio, Carlos, aunque en la respuesta de Antonio casi me la imagino, ¿cuáles son vuestros lugares habituales o preferidos para el pajareo marino y también cuál es vuestra ave marina favorita? Porque todos los pajareros tienen siempre un ave marina o de otro tipo que les gusta más. Pues venga, empiezo yo. Mi lugar favorito y donde me paso muchos cientos de horas al año haciendo el seguimiento de la migración de aves marinas es el Cabo de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña. Y es mi lugar favorito y se está revelando estos últimos años como el mejor lugar de toda Europa para disfrutar de este fenómeno que son los movimientos masivos de aves marinas. Este mismo mes de agosto, una revista británica de gente pajarera, se llama Birdwatch, que llega a miles de hogares allí, que hay muchísima gente aficionada a esto, pues dedicaba un artículo de varias páginas a Estaca de Bares por las extraordinarias observaciones que se pueden obtener en ese lugar. Es todo un espectáculo. Algunos días allí es increíble y forma parte de ese corredor migratorio marino que ha sido protegido como zona de especial protección para las aves, como CEPA, hace unos años por parte del Gobierno de España, y que nos exige a toda la ciudadanía, a las autoridades y a todos los demás, a mantener pues esa vigilancia a fin de ejercer esa responsabilidad que nos tenemos que autoexigir para cuidar de un tesoro natural tan extraordinario. Carlos. Bueno, yo soy de tierra adentro, vivo en la Sierra de Guadarrama, muy lejos del mar, y por tanto no tengo un lugar habitual para ver aves marinas, pero sí que tengo mis lugares favoritos inolvidables, ¿no? Yo diría que una de las experiencias más
impactante de mi vida en la naturaleza grabando sonidos. La he tenido en un islote cerca de Foradada, donde empezamos con los paíños, por ahí en Cabrera, una noche sin luna, con el mar rodeado de bioluminiscencia, la mar de Ardora, en un islote pequeño, yo solo, grabando los sonidos de las pardelas cenicientas y las pardelas baleares cuando entraban en la alta noche, en la madrugada, a sus conversaciones, a mantener sus conversaciones en el nido, ¿no? Y para mí esos momentos de soledad absoluta en el mar rodeado de gente, de otra gente, son inolvidables, y creo que ese es uno de los 4 o 5 momentos en los que cuyos recuerdos me llevaría a una isla desierta, que se suele decir. Sí, nosotros tenemos precisamente los lunes una sección que se llama El Faro del Fin del Mundo, y seguro que muchos sonidos que estamos comentando esta noche están ahí. Pues Antonio Sandoval y Carlos de Ita, que acaban de publicar el libro Volando Van, relatos de aves viajeras, con un montón de información, de historias y de sonidos. Muchísimas gracias por estar este ratito en el Faro de verano. Muchas gracias. Pues gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a los dos, y nos vemos de pajareo, seguro que en el caso de Antonio en Estaca de Bares. Cuanto antes. Qué bueno, hasta pronto. Pues Noemí, hasta aquí tu sección. Muchísimas gracias por este viaje sonoro precioso y perfecto, la verdad, muchas gracias. Nada, es un placer contar con Antonio y con Carlos, que son dos personas que tienen tanto que decir y que miran con atención y escuchan con atención, lo cual creo que debería ser más, deberíamos practicar más todos. Yo creo que la próxima vez nos vamos con ellos. Ay, sí. Yo a Estaca de Bares y a donde me lleven, encantada de la vida. Un abrazo, Noemí, hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Hace algunos años, mi marido y yo estuvimos de viaje por Rumanía. Visitando Bucarest, subimos un autobús pensando que habíamos validado los billetes. Pues no. En la siguiente parada sube el oficial y sin más se queda con nuestros pasaportes. Entonces un chico sentado unas filas más allá se acerca al oficial y le paga de su bolsillo para que nos dejara tranquilos. Un completo desconocido intentando ayudarnos. Esa misma noche le invitamos a unas cervezas para darle las gracias, y de aquella charla surgió algo que no esperábamos. Seguimos en contacto hasta hoy. A veces el susto más tonto abre la puerta a la amistad más bonita. Un saludo. Ralph, un libanés en Filadelfia. La verdad es que yo, historias con personas desconocidas que después se vuelven conocidos o se han vuelto parte de mi cotidianidad, es con ustedes. Ya identifico por las voces a casi toda la farería. El equipo, los colaboradores y colaboradoras, absolutamente todos están en mi cotidianidad, se meten en mi casa, van conmigo en el coche. Hablo de ustedes con mis amigos y amigas y con mi bizcocho. O sea, desconocidas, cotidianas, ustedes. Atlántica desde Canarias y un brindis para el Faro. Por la única carta de un desconocido que he recibido fue en Galicia. Fuimos un verano mi madre, mi hermano y yo tenía 16 años, me había hecho la permanente y había un grupo de, yo decía mocetes, pero a lo mejor tenían 13 años, fuera en el patio, que me llamaban siempre la bruja Verías. Pero el último día, cuando nos veníamos ya para aquí, me dejaron una carta con dibujos, con frases de amor y con un montón de cosas bonitas. Yo no sé dónde se quedó esa carta, hace ya muchísimo tiempo. Un beso desde Nandalú. Hola, farero, soy Manuel.
Las personas nos casamos con desconocidos o desconocidas. Antes de tener compromiso me pasó como Camilo VI cantaba. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Una desconocida que me gustaba bastante me dijo que no, porque era demasiado joven para ella. Otra desconocida que me quería muchísimo más que yo a ella, no llegó la cosa a puerto, pero fue por culpa mía. Pero llegó otra desconocida que me descompuso por entero. La cosa fue sin pensar. Ahora solo llevamos 48 años. Adiós, fareros. El Faro. Con Laura Piñero. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Estoy todavía pensando en vuestros mensajes. Es verdad esto que comentabais, que los fareros y fareras nos hemos convertido en amigos, en familia. Hace mucho que no somos desconocidos. Qué bueno eso del amor inesperado con desconocidos, la carta de un desconocido, los desconocidos que conocemos en los viajes, que se quedan para siempre en nuestras vidas. La historia del paquete del desconocido da para película, por cierto. Y hablando de películas, vamos a entrar ahora en un espacio que hemos creado este verano que va a caballo entre la realidad y la ficción, El Faro del Fin del Mundo. Hoy nuestro invitado es Andrés Rodríguez, presidente y fundador de Spain Media, que edita revistas como Forbes o Tapas. También es fundador de Forbes House o de Nautic Magazine, o también de Estación Podcast. El Faro del Fin del Mundo. Conversaciones fuera de carta. Andrés Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro del Fin del Mundo. ¿Te seduce la idea de ser farero en este extremo del mundo? No veía que llegara este día. ¿Te defines como aprendiz de navegante? Sí. Bueno, yo creo que un navegante siempre está aprendiendo, porque el mar siempre gana, y yo desde luego soy el aprendiz del aprendiz. Soy un grumete. ¿De dónde te viene el interés por la navegación? Yo creo que de niño, de ver las regatas del Club Náutico de Los Nietos. Los Nietos es una pequeña pedanía al borde del Mar Menor, donde sitúo mi infancia. Bueno, más que la situó mi madre. Y de chico ver los barcos de vela regateando del pequeño Club Náutico de Los Nietos. Yo entonces no entendía nada, pero lo veía como una cosa lejanísima y jamás me habría imaginado que podría llevar yo el barco. Un barco pequeño. ¿Qué sientes cuando navegas? Libertad. Creo que es lo que siente todo el mundo. Es una sensación de libertad. Bueno, hay otras parecidas, pero yo creo que es única. No sé lo que será la ingravedad. Puede ser algo parecido a montar en moto, que se parece, no se parece, pero se podría parecer un poquito a volar o a esquiar. Bueno, la diferencia es que navegando, si vas en un barco de vela, dependes del viento, tienes que leerlo. En una moto vas a motor. Pero se podría parecer también a ir en una bicicleta sin manos. Esos segundos que vas sin manos, algo así. ¿Dónde te gustaría que estuviera este faro de fin del mundo? Pongamos una cala muy chiquitita de Ibiza del norte que se llama Cala Chuclar. Es pequeña, es discreta, pasa relativamente desapercibida, no tiene faro. Podría estar ahí. Me gusta mucho la defensa que sueles hacer de Ibiza, de la otra Ibiza. Creo que es una isla que está sometida a muchos prejuicios.
Bueno, está sometida a todos los prejuicios del mundo. Los prejuicios que sufre son proporcionales a su invasión. Ibiza ha sido invadida durante miles de años por todo tipo de piratas, los del otro lado del Mediterráneo, piratas del Mediterráneo que paraban en la isla buscando agua, buscando verduras y buscando mujeres, lo que hacen los piratas. Y ahora está invadida por el turismo, o contra el que yo no tengo nada, por supuesto, estoy a favor, pero en su justa medida. Y bueno, la marca mundial de Ibiza, que es una cosa de la que los españoles debemos estar muy orgullosos, de tener una marca mundial, pues se ve sometida en parte a una presión demográfica, poco sostenible, de una cultura del club que es estupenda, pero una cultura del club a veces extrema, y a pesar de eso es una isla mágica, llena de energía, cosmopolita, increíblemente mediterránea. Bueno, hay otras, pero tiene cosas que no tienen las otras islas del Mediterráneo. Te hemos dejado que traigas una maleta para sobrevivir en este lugar y te voy a ir preguntando por los objetos que te has traído. Voy a empezar por la música, porque sé además que es muy importante para ti. ¿Qué disco, qué canciones tienes en esta maleta? No soy nadie sin la música, no sé si lo puedo explicar mejor. Casi todo lo que he aprendido lo he aprendido fijándome y escuchando. No soy músico. He elegido Sometimes We Cry de Van Morrison en su versión extensa. La versión corta es increíble, pero es peor. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry. Y he elegido como contraste de Tripas Corazón de Luis Eduardo Aute. Bueno, las dos canciones son sería emocionantes escucharlas en el momento de encender el faro o cuando amaneciera y la luz del faro ya no iluminara. ¿Cómo es posible que ames tanto la música si en tu casa no había tocadiscos, si dependías de las paradas en las gasolineras y si escuchabas en realidad a los Beatles, que no eran los Beatles, eran covers? Sí, compré una cinta de casete en una gasolinera. Yo pensaba que eran los Beatles, que tampoco sabía muy bien quién eran, y con el tiempo descubrí que era una banda haciendo versiones de los Beatles para no pagar a las GAE o para no pagar los royalties, pero eso me enteré años más tarde. Pues yo soy una persona bastante emocional y bueno, las canciones tienen una herramienta, una capacidad de entrar en tu corazón como si fuera una película de estas de ciencia ficción, de gore, que se metiera la mano en tu pecho y te arrancara el corazón. Yo siento así algunas canciones y cuando eso me pasó por primera vez, pues estaba poseído. Yo pensaba, por cierto, que ibas a elegir otras canciones. Pensaba que podías elegir, por ejemplo, pues alguno de los protagonistas de las biografías de músicos que tú has hecho, como Camarón. Podría elegir como El Agua, o podía elegir Yo vivo enamorado, o La Tarara, por ejemplo. La Tarara, la versión de La Tarara de Camarón es muy, muy, muy emocionante. ¿Cómo fue hacer una biografía de Camarón? Porque estaba vivo, por cierto. Qué suerte conocerle. Mira, fue un marrón, perdonadme que explique esto. Es una historia divertida. Diego Manrique, el gran maestro, sí. A que considero no mi maestro, sino el maestro de todos, y al que hay que leer constantemente. Totalmente de acuerdo. Un día me llamó, escribía para El Sol. Yo llevaba la sección de música del Sol y Diego había tenido en aquel momento, no sé, como una crisis con el país o algo así, y yo lo recuperé para El Sol. Y cuando cerró El Sol, Diego me llamó un día al teléfono fijo, hubo un tiempo en el que no había teléfonos móviles, y me dijo: Andrés, a mí me acaban de proponer hacer una biografía de Camarón, yo no me voy a meter en eso y he dado tu nombre. Yo no supe si ponerme contento o no, y tardé en entender por qué Diego, de manera muy inteligente, había declinado escribir una biografía de Camarón, porque eso es una cosa muy, muy difícil estando Camarón vivo. Pero yo en aquel momento no tenía trabajo, porque el periódico había cerrado,
me pareció un honor que Diego me pasara esto y acepté el proyecto y me puse a trabajar todo el verano, sin vacaciones, escribiendo aquella biografía. Tuve la oportunidad de entrevistar a Camarón, a José, durante la promoción de su disco Soy Gitano en Cádiz. Lo que pasa es que Camarón no hablaba, Camarón no contestaba, era lo más parecido fuera del escenario a un gorrioncito recién nacido. ¿Pero no contestaba a los periodistas o en general tenía fama de no hablar mucho? En su vida privada supongo que sería más locuaz, pero delante de alguien que le estuvieran preguntando, de un periodista, era sí, no, ya sabe, bueno. Realmente aquello no fue una entrevista útil. ¿Y cómo te nutriste para hacer la biografía? Bueno, documentación, entrevisté a especialistas de flamenco, porque yo nunca he sido un especialista en flamenco, e intenté armar todo aquello, aprovechando que no existía nada armado, ¿no? Pero antes de entregar el texto falleció. Bueno, se produjo todo la polémica con los derechos de autor, con la familia de Paco de Lucía, el entierro y tal. Y bueno, pues yo, como tenía prácticamente acabado el libro, la editorial corrió y fue la primera biografía que se publicó. Yo creo que es el único mérito que tiene, porque ya 6 meses después apareció la biografía de Paco Perejil, el periodista del País, y empezaron a aparecer hasta 4 o 5 biografías que todas fueron mejores que la mía. También pensaba que te ibas a traer pues algo de aquel programa que creo que se llamaba Doctor Jazz. Sí. ¿Qué fue aquello? Pues mira, bueno, tu amor por la radio, por cierto, también es algo vital en tu biografía. Me gustaría, la verdad, que si pudiera pedir un deseo, probablemente uno de los deseos sería, oye, voy a parar todo el trabajo que tengo, que soy feliz con el trabajo que tengo, y voy a hacer radio. Doctor Jazz fue un podcast dedicado a mi amor por el jazz, desde el punto de vista no de un ultra especialista. A mí me da mucha rabia cuando la gente habla de jazz como si lo supiera todo, y yo lo que intentaba era transmitir emociones y conectar canciones, y en esta consulta del Doctor Jazz pues recomendaba temas y melodías que podían curarte. ¿Qué tal te vas a llevar con la soledad, con el aislamiento? ¿Son cosas que busques en tu vida cotidiana? Pero solo para descansar de mi actividad. Soy no digo hiperactivo, que es una frase que soltamos rápido, pero mi madre lo dice de otra manera. Dice, a ti si se cae la casa nunca te pilla dentro, ¿no? Yo estoy siempre corriendo, haciendo cosas, mi cuerpo va detrás de mi imaginación, y hay un momento que necesito la soledad para descansar de estas correrías, ¿no? Pero no soy una persona solitaria, y soy un impulsor de proyectos. Me gusta conectar gente, para eso necesito ilusionar a la gente. Me gusta estar solo, pero más bien como descanso de mi actividad, de ir como un correcaminos. ¿Eres adicto al trabajo? Bueno, la respuesta fácil es sí, pero yo tengo una manera de vivir que es el periodismo y la comunicación, y soy editor, y para mí es un privilegio tener este oficio. No lo considero un trabajo. Estoy todo el día en esto. Luego, es que como no lo considero un trabajo, no soy adicto al trabajo. Ahora, ¿tengo una manera de vivir muy intensa? Sí, no paro quieto ahí. Yo he estado repasando tu currículum porque aquí no puede trabajar cualquier persona. Yo necesito analizar muy bien los perfiles. Y pienso que he dado con la persona adecuada, porque tú te fuiste a Estados Unidos, por ejemplo, a pedir la cabecera española de la revista Rolling Stone, y lo conseguiste. Sí, me fui a ver esa historia. Se me ocurrió la idea de hablar con Jan Benner, un icono del periodismo, propietario y director de Rolling Stone, las dos cosas, en aquel entonces millonario también, y pensé, bueno, a ver si logro ilusionarle y que nos deje hacer la revista. Nos plantamos en Nueva York, me planté en Nueva York, y recuerdo perfectamente la reunión con Jan, al que no conocía de nada. No existían los correos electrónicos entonces, y bueno, y recuerdo que le dije, oye, mira, venimos del grupo Prisa, tenemos la cadena SER, El País, Canal Plus, todas estas emisoras de radio, nos tienes que dejar hacer Rolling Stone en España. Y él dijo, bueno, pero a mí eso me da igual. ¿Quién va a cuidar de la revista? Y le dije yo.
Y me miró y me dijo, ¿tú vas a cuidar de la revista? Y dije, sí. Me dijo, vale, ok, entonces te la doy, pero la tienes que cuidar. Y que estas personas que hay aquí hablen de los números. Hay otra historia en tu biografía que yo creo que tiene que ver con esto de atreverse. Es cuando decides presentarte en la emisora donde Paco Pérez Brián presentaba un programa de radio. Y yo creo que ahí podemos decir que empieza tu historia con el periodismo. Ahí empieza mi oficio, sí. Yo estaba en la facultad de periodismo, era, hombre, un imberbe, un novato, no sabía nada. Yo no sabía nada. ¿De quién lo iba a saber? No conocía a ningún periodista, no sabía nada, ni siquiera se compraban periódicos en mi casa hasta el domingo, a lo mejor, no lo sé. Y viendo el tablón de anuncios de la Facultad de Periodismo, los que hayáis ido a la facultad, ese tablón estaba lleno de historias, no había internet. O sea, un tablón en una facultad de periodismo era un vehículo de comunicación. Y vi que Paco Pérez Brián venía a la facultad. En aquel momento, probablemente sea difícil de entender ahora, pero todo Madrid se paraba a las 12:01 para escuchar lo que pasaba en el búho musical. Todo Madrid. Y todo Madrid comentaba por la mañana lo que había pasado en el programa, que normalmente era música y gamberradas, ¿no? Yo fui a aquella charla, como 100 y pico o 200 estudiantes, pero no sé por qué, porque siempre he sido súper tímido. Tuve la osadía de acercarme a Paco a la vez que había otros 10 acercándose y le pregunté, oye, ¿puedo ir algún día a ver el programa? Y él me dijo que sí, obviamente para quitarme de en medio. Pero yo esa noche estaba en el programa. Fui al programa y al día siguiente fui otra vez. Y recuerdo, no sé si al segundo o tercer día, que me miraron como diciendo, ya está aquí otra vez. No pensarás venir todos los días. De ahí pasé a sacar los discos del armario cada noche y volverlos a guardar. Y de ahí pasé a una noche en la que Paco no se presentó. A las 12:05, una vez que la sintonía del programa había acabado, Paco no se presentó y Pedro, el técnico de sonido, me dijo, entra y di buenas noches, esto es el búho. Y luego yo pongo una canción de Deep Purple de 19 minutos. Y en 2 o 3 días hice un programa entero. Y cuando Paco volvió me dijo, ¿no me habías dicho que sabías hacer esto? Y yo le dije, ¿el qué? Yo he hecho lo que me ha dicho Pedro. Y ya desde ahí no has parado de lanzarte al mar. No he parado. ¿Es verdad que te hipotecaste para poder sacar adelante tu empresa, una empresa que por cierto ahora mismo es de las más importantes, que te la jugaste económicamente? Bueno, más que hipotecarme, me rehipotequé. Es decir, la casa familiar estaba como la de todo el mundo con una hipoteca y la hice más grande para intentar ser editor y publicar la edición en España de Esquire hace el año que viene, bueno, en unos meses hará 20 años. Así que me jugué al todo o nada. Sí. ¿De quién has heredado ese carácter emprendedor? De mi abuelo. ¿Cómo era tu abuelo? ¿Cuál es su historia? Bueno, mi abuelo era el mejor hombre del mundo. Mi abuelo era un señor sin estudios, nacido en la Barra de Cabo de Palos. Qué faro tan bonito hay allí. Delante de las Islas Hormiga, delante de donde naufragó el Sirio. Y mi abuelo se hizo a sí mismo. Acabó siendo... No podía caminar por Cartagena porque todo el mundo lo conocía. Además se llamaba Andrés, como yo. O yo como él, mejor dicho. Y era un hombre muy querido, muy emprendedor, muy negociante, listo de naturaleza, honrado, muy generoso, muy cariñoso. E incluso llegó a tener el título del hombre más viejo de Cartagena durante 1 año y pico, porque falleció con 103 años. Y si se hereda el gen de los negocios, o de la emprendeduría, o del atrevimiento, en mi familia dicen que lo he heredado de mi abuelo. Qué bueno. Te iba a preguntar, ¿en qué persona o personas vas a pensar en este tiempo de soledad, de este faro? Pues en mi padre. En mi padre lo echo mucho de menos y sí, la verdad que me gustaría tener la oportunidad de hablar con él otra vez. ¿Tienes persona faro en este momento de tu vida? Cuando realmente no sé hacia dónde seguir, en cualquier aspecto de mi vida, llamo a mi amigo Antonio. Somos amigos desde los 5 años. Nos hemos visto mucho más que nuestras propias familias. Nos hemos visto cambiar, cometer errores. Es súper bonito eso, ver cometer errores a los amigos y acompañarles en esos errores y perdonárselos. Y mi amigo Antonio es la persona a la que, si solo tengo una persona que llamar, tenga el desvío que tenga en mi cabeza, personal, profesional, tal, esa es la persona que llamo.
Cuéntame la película que te has traído. Pero he elegido una película que no sé si ha visto mucha gente o si será muy popular ahora. Se llama Bienvenido Mr. Chance. Ujú. Es una película de 1976, protagonizada por Peter Sellers. El director es Hal Hasby. Le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Tranquilidad, que sea color. Y es una historia que voy a intentar simplificar en una sola línea. Venga. Un pequeño jardinero acaba convirtiéndose en la persona a la que el presidente de Estados Unidos más escucha. Wow. De manera casual. ¿Y por qué la has elegido? Porque es una lección de vida para mí. O sea, es una lección de vida que es la persona que menos esperas, la persona más humilde, la persona más sencilla, puede tener las esencias de en qué consiste esta vida. Qué bueno. Y eso es lo que cuenta la peli. Pues me parece una película muy recomendable. Ganas de verla desde este Bienvenido faro. Mr. Chance. Peter Sellers está sensacional. La apuntamos. Sé qué tipo de periodista, de editor eres, pero yo quiero preguntarte qué tipo de empresario y de jefe crees que eres. Yo comparo siempre mi manera de dirigir la compañía, de editar, como si fuera el patrón y el armador de un barco. Tú por la mañana sales al barco, le dices a la tripulación, al contramaestre, le dices, hoy vamos en este rumbo, de acuerdo, quedan tantos alimentos, tanta agua, de acuerdo, vamos a hacer esto, y te vuelves a esconder en tu camarote solo. Y vives en soledad. No puedes estar compartiendo todo el trayecto con los marineros, porque entonces se pierden las distancias. Un líder está basado, según mi criterio, en el autoritas, no en la autoridad, no en el ordeno, sino en el autoritas. Tienes que hacerte respetar por los equipos, pero estás condenado a cierta soledad. Qué buena historia para contar en un faro, ¿no? Ese tipo de jefe. Claro, pero en un faro es la soledad absoluta. Sí. En esto que yo te digo, puedes subir y reunir a la tripulación. Y un emprendedor como tú, empresas como las vuestras, tienen que saber navegar bien en el mundo de la política. Somos responsables del sistema que nos hemos dado, que es la democracia, y somos responsables de alguna manera también de sus defectos. Cuando nos tomamos un café en el bar y protestamos todos, estamos siendo responsables de nuestra propia protesta, porque tenemos a los políticos que hemos votado. Como editor, y sobre todo como editor de la revista Forbes, yo podría haber editado la revista hace ya 13 años, posicionada solo en el empresariado y en el empresariado de centro derecha y en la riqueza. O sea, la manera natural de Forbes sería posicionarse en el centro derecha y en la riqueza. Y yo decidí que esta es una revista que lo que yo quiero es que explique cómo somos a través de la economía, del dinero y de cómo funcionan las empresas y las ciudades y las sociedades, etcétera, y que eso no puede permitirse dejar fuera a la otra parte de la sociedad. Entonces yo todos los días peleo, mi equipo y yo, por mantener la revista en un punto ecuánime. ¿Qué hacemos para eso? No le damos voz al rifirrafe político de uno contra el otro. Sí. Porque además creo que está cubierto por exceso por el resto de los compañeros y los medios. Yo creo que los medios se equivocan, yo no me equivoco ahí, pero se equivocan en darles tanta cobertura. Pero sí que le dedico mucha cobertura a la política gestión, a lo que se hace bien, a si se inaugura un puente, pero no por quién inaugura el puente, sino porque el puente va a servir para que la gente cruce, o para la política gestión buena, razonable, está muy poco contada, y ahí estamos nosotros. Y ahí estáis vosotros. Bueno, más cosas de la maleta, los libros, un ensayo y una ficción. Bueno, otra vez me disculpas que diga que es imposible, pero en el ensayo, humor, Groucho y yo, de Groucho Marx. Maravilla. Humor. Podría haber elegido algo de Woody Allen. El humor para mí es la gran herramienta de comunicación y de seducción. Es decir, si quieres seducir a alguien, hazle reír. Si tienes esa capacidad, si lo haces reír, baja sus defensas. Si baja sus defensas, la comunicación es más intensa, ¿no? Y en ficción, pues no sé, pero 100 años de soledad, porque puede leerse y releerse y no cansarse, ¿no? Objetos que has traído, pues 2, por ejemplo. Venga, pues me he traído una armónica de blues,
¿Tocas la armónica? Muy malamente, pero la armónica es un instrumento que aunque tocas mal, crees que tocas bien. Muy bien. ¿Sabes? Tú te pones ahí a soplar y crees que tocas bien. Y es relativamente fácil aprender. Y con una armónica, que además es un instrumento apenas de, 10 centímetros, si llevas una armónica en el bolsillo, que yo no llevo hoy, nunca estás solo. Jamás estás solo, porque produce armónicos. Y los armónicos dan compañía, ¿no? Una armónica de blues. Y luego, una botella de vino que, claro, si estoy solo, he elegido un Rioja Alta 804 con 2 copas. Si estoy solo, pues siempre estaré pendiente de si la abro o no la abro. Pero una botella de vino que para mí me gusta mucho y para mí es sinónimo de conversación. Oye, y cuando mires al horizonte en estos ratos de soledad, ¿qué crees que te va a inspirar este lugar? Supongo que debería... los faros son lugares peligrosos. O sea, los faros son lugares que ayudan a que los demás, los navegantes, no se estrellen contra las rocas, pero hay grandes historias de fareros locos, ¿no? A los que la soledad y el aislamiento les ha llevado a volverse majaretas, ¿no? Entonces, yo creo que intentaría, porque de alguna manera son como una celda de aislamiento en las películas de presos, intentaría poner un cierto límite para que mi mente no acabara haciéndome daño, ¿no? Eso por un lado, porque yo creo que lo más fácil en este tipo de aislamiento es, bueno, voy a conocerme a mí mismo, y luego hay un momento que cuando acabas ya no eres ni tú mismo. Te vuelves loco, sí. Claro, eres otro, ¿no? Y bueno, intentaría tener mens sana in corpore sano, probablemente haría mucho deporte para que la cabeza estuviera equilibrada. Andrés, creo que eres el candidato perfecto, así que ahora la luz es tuya. Muchas gracias, mucha ilusión. Ya no soy editor, ahora soy farero. Una maravilla. Hasta pronto. De tripas, corazón. De tripas, corazón. De tripas, corazón. El Faro, con Laura Piñero. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. Huelva, verano de 2018. Fui allí a visitar a unas amigas de la carrera. Yo era la única que fumaba, por lo tanto de vez en cuando salía del bar en el que estábamos. En una de esas vi a un grupo de chicos que cantaba apasionadamente Pájaros de barro, de Manolo García. Es una canción que me encanta. Me acerqué a ellos, me uní a la fiesta y con uno, el que más guapo me pareció, estuve hablando toda la madrugada. De allí no surgió casi nada, pero sí que nos intercambiamos los teléfonos. Aún hoy día nos pasamos música que para mí siempre da en la tecla. Es de estas personas que de repente saben traducir tu alma sin apenas conocerte. Un besito, la teacher. Ya no subo la cuesta. Pocas cosas hay en la vida que unan tanto a la gente como la música. Yo recuerdo que antes me regalaba con amigos y amigas CDs de canciones y ahora todavía mando canciones a la gente querida. Para la teacher, esta canción de Manolo García supuso el inicio de una amistad que ha perdurado durante décadas y en el caso de Roberto de Madrid, su historia con desconocidos llegó de la mano de Ismael Serrano.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues la semana que viene justamente vienen unos amigos de Argentina, que más que amigos son familia. Y los conocimos de una forma casual, desconocidos. Fuimos a un concierto homenaje de Ismael Serrano en Libertad y bueno, pues yo que soy como soy, pues interpelé con el muchacho y de eso hace ya unos años. Y entonces, bueno, qué bonito es conocer a gente que te aporta, que te ayuda y que los conoces de una forma súper casual. En algún momento son desconocidos y en algún momento pasan a ser parte de tu entorno, de tu familia, de todo tuyo. Entonces, bueno, bienvenido sea, porque la verdad es que aportan mucho. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro. Mis queridos y apreciados fareros, dicen que la libertad adopta las formas más inesperadas. Frente a mí, una completa desconocida. Qué extraña sensación, la de abrir el alma a quien no nos prejuzga, a quien no nos etiqueta, a quien nada debemos. Un rostro desconocido que probablemente no volveremos a ver. Si cae el tren, te recordaré siempre. Y quién sabe, si para alguien nosotros también fuimos ese desconocido difícil de olvidar. Hasta la próxima madrugada, en la que la luz del faro alumbre la palabra. Se despide un ave fénix en su segunda vida. Hola, ¿qué tal? A la frase "no te acostarás sin saber una cosa más", yo le añadiría "ni a conocer a una persona más". Si os dais cuenta, cualquier día aparecen en nuestro panorama desconocidos que a veces pasan sin pena ni gloria, pero otros están destinados a entrar en nuestras vidas. Desde un técnico de ascensor, unos vecinos argentinos que han alquilado enfrente, los padres de la pareja de tu hija, el amigo de tu amigo que hemos recogido de forma casual y con el que llevas viviendo 49 años. ¿Ves que no se sabe con quién te vas a topar? Salve y ustedes lo pasen bien, de Mar de Málaga. ¿Cuántas historias? Oye, los vecinos al final son esos desconocidos tan conocidos que también pueden convertirse en una parte esencial de nuestra vida. ¿Y cuántas veces nos quedamos con la cara o con la conversación de un desconocido en un tren, que aparecía la imagen antes, y la tenemos presente siempre? Pero nos vamos a ir ahora a otro lugar, porque a veces nos juntamos a comer o a cenar con gente a la que hace tanto tiempo que no vemos que casi parece gente desconocida. Pasa con amigos, con amigas, pero también incluso puede pasar con nuestra propia familia. Y es en la sobremesa donde volvemos a ponernos al día y de alguna manera volvemos a reencontrarnos. Papá, te necesito. A ver, papá, no sé cómo va encajado esto. Berto García, buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos llevas? Pues para saber a qué suena una sobremesa nos hemos colado en una. Estos desconocidos que escuchas son mi familia. Entre tías, primos y sobrinos nos juntamos 15 personas y hay una que organiza todo, mi madre. Bueno, pues cuando nos juntamos, pues hablamos un poco de nuestra vida. Tenemos sobrinos pequeños, pues mira la chica lo que ha hecho, mira el chico lo que ha hecho. Otras veces recordamos a nuestros padres que ya murieron. Y luego, evidentemente, pues casi siempre sale el tema de, entre comillas, cotilleos, que siempre se dice que no es criticar, que es repasar un poco la vida de nuestro pueblo. Uh-huh. Está esto de todas las familias se parecen y hay una explicación científica a todo esto, ¿verdad? Pues Mar Ricard, psicóloga y directora del centro NIU, nos explica que la sobremesa dice de nosotros mucho más de lo que creemos. Una de las fotos más fidedignas de cómo es un sistema familiar es observar cuáles son el papel que está teniendo cada uno de los componentes en la mesa. ¿Quién habla sin miedo? ¿Quién pide permiso para hablar? ¿Quién está pidiendo todo el rato perdón? ¿Quién se calla y no expresa su opinión, pero se ve que está molesto o molesta y que se está mordiendo la lengua? ¿Quién es el abnegado? Efectivamente, lo que yo decía, ¿no? ¿Cómo se puede identificar
a través de una familia lo podemos extrapolar a todas las familias, pero ¿por qué nos comportamos así, Berto? Pues Mar dice que aunque hayas cambiado, aunque lleves 20 años sin vivir con la familia, el día que vuelves se reactivan esos antiguos patrones y roles de comportamiento que, dice mi madre, no son lo único que nos retrata. Bueno, cuando sale a la luz un tema que es un poco bomba en la familia, por ejemplo la política, que mi familia somos de 2 bandos distintos, pues si hay algún comentario que alguien salta, pues la verdad es que la cosa se pone un poco tensa. Pero cuando llega la hora del café ya se nos olvida. Pero yo creo que eso pasa en todas las familias. En la sobremesa aparecen viejos conflictos porque, nos cuenta Mar, nuestro sistema nervioso reconoce un entorno seguro y se crea el caldo de cultivo perfecto para que emerjan las peleas. Y no por eso vamos a decir que es una familia disfuncional. Lo saludable es que sea flexible el rol, que lo pueda coger y hacer risas cuando yo quiera y soltarlo cuando no, que yo pues disfruto siendo servicial, pero que lo puedo soltar cuando no me apetece, que puedo expresar mi opinión y estar en desacuerdo, pero sin romper el vínculo. Todo eso es lo que significa una familia sana. Y al final la sobremesa sirve para juntarse, volver a conocernos, hablar de todo menos de política. Esos trozacos que partimos. Si los corto pequeños porque los parto pequeños. Si los parto grandes porque los parto grandes. Madre mía, qué señoritas que sois. ¿Quiere flor o no quiere flor? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? Berto, muchas gracias por dejar que nos colemos en tu comida familiar, porque hemos empezado la noche con una comida organizada por Cris, que organiza esta iniciativa de lentejas de juntar a desconocidos, y tú has planteado el tema desde otro lugar, la comida de los que se supone que son muy conocidos, pero que en realidad, como llevamos estas vidas tan locas, pues a veces parecemos desconocidos, ¿no? Completamente, y todo el mundo que nos escuche que sepa que está invitado a cualquier comida de mi familia. Oye, cuidado que se te suman un montón de fareros y fareras. Bienvenidos todos. Y por cierto, ¿en tus comidas familiares están prohibidos los móviles? No, pero se usan bastante poco. De momento, actualmente solo lo usan los primos más pequeños, que creemos que igual tienen un problemilla con las pantallas, pero los demás nos dedicamos a conversar y a charlar. Porque en este programa recomendamos el uso moderado de los móviles y de las redes sociales, aunque en esas redes sociales a veces nos encontramos, tú lo sabes, gente muy interesante que son protagonistas de nuestro feed del Faro. El feed del Faro. Nombres propios tras la red. Y hasta ahora, cada día de cada semana tenemos el feed del Faro, que ponemos el foco en un divulgador, no sé si llamarlo influencer. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Decía yo que no sé cómo decir la palabra exacta, pero es poner el foco en este feed del Faro en una persona que nos ha llamado la atención y que hemos descubierto a raíz de las redes sociales. Sí, yo creo que le hace más justicia a la palabra creador, porque influencer tiene unas connotaciones que no nos gustan tanto, y yo creo que se ajusta también más a la de esta noche, que hemos invitado en el feed del Faro a Pablo Lluch. Él es músico, compositor, productor. Le hemos visto también como profesor en la Academia de Operación Triunfo y ha conquistado las redes sociales con vídeos como este. Así sonarían las 10 canciones más escuchadas de Disney en una canción. Llega el enemigo, vamos a luchar into the unknown, into the unknown. Pablo, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por tenerme, buenas noches. No, un placer, gracias a ti por asomarte a este ratito del Faro. Oye, ¿tú cómo te definirías y definirías el trabajo que haces? Estábamos comentando lo de la palabra influencer, si se adapta o no a parte de lo que tú eres. La verdad que siempre me cuesta, pero creo que lo de creador musical engloba bastantes cosas y al final hago tantas cosas tan diferentes, ¿no? Que creo que al final suelo decir eso, creador musical, aunque suena un poco, no sé, suena un poco grande, ¿no? Muy genérico. La palabra creador, muy genérico, pero al fin y al cabo, claro, desde cosas en tele como Operación Triunfo o vídeos, a música para series o dirección musical para musicales, como que es difícil englobarlo en un término. Entonces, claro, creador musical me gusta. Porque tienes un perfil, esto que se llama 360 hoy en día, y también una profesión muy vinculada a la actualidad.
Sí, la verdad que ahí yo voy un poco, a mí me ilusiona mucho los proyectos creativos y musicales y un poco voy fluyendo. Yo nunca fue mi intención, de verdad, hacer un poco lo que hago, pero un poco fluyendo por lo que iba saliendo, lo que me iban llamando, me iba interesando. Al final, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Un poco haciendo estas cosas tan variadas. Te hemos escuchado un poquito con este vídeo, por ejemplo, en tus redes. La verdad que yo imagino que la gente con cada vídeo flipa con la habilidad que tienes para reinterpretar canciones, para crearlas. Entonces queríamos empezar por el principio, por tu formación, porque claro, tú vienes de ser ingeniero en realidad. ¿Cómo fue ese salto a la música? Claro, es súper curioso. Como decía, yo no tenía intención de dedicarme a la música. Yo siempre hice conservatorio de pequeño. Yo hice el conservatorio de violín, que hice 10 años, y durante la carrera hice como un poco de teatro, pero como una cosa de hobby completamente. Y yo vine a Madrid a trabajar de ingeniero, estuve trabajando en Amazon, y de repente yo subí un primer vídeo a redes, que de hecho subí un vídeo poniéndole música a un meme de Belén Esteban, que yo siempre cuento que todo empezó así, y como que empezó a funcionar muy bien, empecé a subir como vídeos, un poco de broma, poniéndole música a momentos de broma. Me dieron una oportunidad para hacer una dirección musical en un musical, yo la cogí, empezaron a darme trabajos y un día le digo a mis padres, oye, mira, que voy a dejar mi trabajo de ingeniero porque me están saliendo cosas muy interesantes en redes, tal, en proyectos musicales en Madrid. Y bueno, de repente me llamaron de Operación Triunfo, me llamaron después para la serie esta con los Javis, después, ¿no? Empezaron a salir un montón de proyectos. Y aquí estoy, pero ha sido un poco todo a raíz de ese primer meme que musicalicé en su momento. Oye, tus vídeos tienen una calidad muy destacada. ¿Cuánto tiempo hay detrás y cuánto equipo hay detrás de estos vídeos? A lo mejor ahora me dices que lo haces tú solo, pero realmente da una sensación que hay muchísimo trabajo detrás. Pues cada vez realmente hay más gente y más tiempo. Por ejemplo, es que hay vídeos, el otro día, bueno, hace ya unos meses sacamos una orquesta a la calle, ¿no? E intentamos que la gente la dirigiese, fue súper divertido, ¿no? Pero para sacar ese tipo de contenido, pues tienes que movilizar a 30 músicos, con 4 cámaras, con después un equipo de montadores, con guión, con después, ¿no? Pues hay mucha gente para después un vídeo de 60 segundos, ¿no? Que ves, o varios vídeos, ¿no? De 60 segundos. Por eso lo que intentamos hacer ahora es un poco como proyectos creativos de los que salgan vídeos, ¿no? Porque justo ahora, por ejemplo, estamos montando un campamento musical y de ahí haremos un montón de contenido y un montón de vídeos, ¿no? Pero intentamos como crear estas experiencias que creen contenido en redes más que simplemente buscar el vídeo viral o el contenido viral, ¿no? Luego te preguntaremos un poco por ese campamento, Pablo, pero antes yo quería, por ejemplo, rescatar alguna de esas, digamos, reinterpretaciones que tanto éxito han tenido en las redes sociales, sobre todo con el violín, como nos mencionabas. Por ejemplo, a mí me encanta esta en la que transformas la música de Aitana como si fuera la banda sonora de los Bridgerton. Oye, pues estaría guapísima. ¿Cómo consigues, Pablo, hacer estas versiones? Porque parece súper fácil, pero a mí me parece complicadísimo tener esa habilidad para hacer esa composición en paralelo a la original. ¿Cómo lo haces? Primero, muchos años tocando el violín y que me sonase como un gato pisado hasta que finalmente empezase a sonar más o menos. Y realmente es que es curioso porque una vez que entras dentro, ¿no?, del mundo de la música o la música clásica o el violín, es más sencillo de lo que parece. Yo creo que desde fuera se ve como algo muy, muy complejo, pero llega un punto que es escuchar cualquier canción, ¿no? Y todas las canciones pop, además, tienen como unos elementos súper comunes y súper compartidos entre todas las canciones, que es bastante, ¿no? Bastante sencillo, aunque parezca que no, convertirlas en algo épico, por ejemplo. Y bueno, no sé, poniéndole mucho cariño también, supongo. Claro. Oye, tengo entendido que estás involucrado en el trabajo de la música de La Bola Negra, que va a ser uno de los grandes estrenos del año de los Javis, relacionado con Lorca y toda la época y todo ese universo, tratando además temas muy diversos. ¿Cómo ha sido el proyecto y cómo es esa música? Ha sido algo precioso. Me llamaron para hacer una versión de La Leyenda del Tiempo junto a Refri, pero hacerla en esta cosa
cosa mucho más grandiosa, mucho más épica también, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que hay un poco también de paralelismo entre lo que hago en redes, cogiendo una canción de Aitana, ¿no? Y haciéndola como una versión de cuerdas, hacerlo para una dimensión tan grande como es esta película, ¿no? Y eso fue, pues eso, un poco trabajar junto con el compositor Raúl Refri, que es súper, súper talentoso, que es el compositor de la película, ¿no? De la música de la banda sonora, y junto a los Javis, un poco encontrando esta versión que ahora está muy de moda en trailers, coger estas canciones, sobre todo si tiene una vinculación, porque claro, en La Bola Negra, esta canción de La leyenda del tiempo de Camarón son de unos poemas de Lorca, entonces venía genial, venía súper bien para la película, ¿no? Que va de Lorca. Entonces cogimos esa versión y empecé a darle vueltas y montamos una versión así orquestal, épica, con unos coros súper grandes, que yo creo que ha quedado súper bonita, creo que le da mucha emoción a la película y para mí ha sido un regalo participar, o sea, yo admiro muchísimo todo lo que hacen los Javis y formar parte, aunque sea simplemente del tráiler, ha sido un regalo que me alegro un montón que hayan contado conmigo para esta parte. Oye, Pablo, ellos te contactan, decías además tú en un vídeo, por la habilidad que tienes para crear música que emociona. Claro, yo te quería preguntar cuál es la fórmula, cuál es la ecuación, yo qué sé, la receta para que una música nos conmueva tanto como, por ejemplo, la que hemos escuchado. Pues yo creo que hay una receta. Hay una cosa que es clave, que es que cuando tú estás haciendo algo, estés muy en contacto con lo que estás sintiendo al hacerlo. Yo, cuando hago algo así, por ejemplo, pruebo muchas cosas. Y mientras voy probando, lanzo un montón de cosas y estoy como muy despierto a ver qué me emociona a mí personalmente. Y llega un punto que cuando empiezas como a dar con todas estas cosas que te emocionan a ti personalmente, confías en que al resto del mundo también le va a emocionar. Entonces sí que hay trucos, ¿no? Yo, por ejemplo, incluso hay un truco muy curioso que es esta cosa de rearmonizar, que es como cambiar los acordes que están debajo de la música. Y al hacer eso, si lo haces como de una forma muy concreta, puedes conseguir que la música puede ser más emocionante, ¿no? Pero también hay que jugar mucho con el contraste, o sea, en los trailers y en esta versión jugamos mucho con que hay momentos muy pequeñitos y después otros momentos que son muy grandes, muy pegados el uno al otro, ¿no? Entonces, estas variaciones en intensidad también, con una orquesta que se grabó en Viena, súper chulo, con unos coros folclóricos, pues generan, ¿no?, un resultado, y con una canción que todos conocemos, pues genera un resultado muy, muy emocionante. ¿Cómo ayuda la música a los niños con autismo? Que sé que has estado involucrado también en un proyecto relacionado con todo esto. Pues esto es muy fuerte, ¿eh? Yo no conocía nada del tema y fuimos a una escuela que se llama Música y Color, una escuela de musicoterapia aquí en Madrid, para hacer un proyecto en el que pues unos niños componían unas canciones y después nosotros cogíamos esas composiciones y se las dábamos a una orquesta y los niños veían cómo sus composiciones se convirtieron, ¿no?, en una música de orquesta. Y había muchos niños en el sitio que gracias a la música desarrollaron parte del habla. Había niños que le costaba mucho esta parte, ¿no?, de expresarse por palabras, y la música fue un vehículo para ellos. De hecho, fue súper bonito porque allí hablamos con un niño que le preguntamos: ¿cómo te hace sentir a ti la música? Cuéntanos en una palabra. No dijo nada, fue a por su flauta y de repente nos tocó una melodía. Y fue como su forma de contarnos cómo le hacía sentir la música, ¿no? Y es como una forma de no verbal de expresarse súper potente para ellos. Y un medio súper chulo. Es que lloramos todos en el proceso. Qué bueno. Bueno, y Pablo, imagino que te quedaste un poquito con las ganas, porque este verano vas a estrenar tu propio campamento, que yo viéndolo me da un poco la idea como de Camp Rock, ¿no? De repente Demi Lovato, los Jonas Brothers. Sí. Tú te has montado tu propio Camp Rock que se llama Song Camp. Es a finales de agosto y es un campamento para aprender y crear música, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es. Es literalmente Camp Rock, ¿eh? O sea, yo de pequeñito, yo veía estas películas y me fascinaban. Yo siempre he querido estar en un campamento musical y dije, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? Yo estaba en el punto que digo, quizás ya tengo la plataforma, tengo la visibilidad, vamos a hacerlo. Entonces van a venir, son 96 niños que vienen, 96 niños y niñas que vienen, van a montar una banda, van a componer su primera canción, van a grabarla en un estudio que hemos montado allí y van a actuar en un concierto que hemos montado. Entonces van a vivir como la experiencia, todo esto, en una semana en la Sierra de Madrid. Van a vivir esta experiencia, ¿no?, de montar tu propia banda y dar como tu primer concierto, ¿no? Hay niños que van a tocar diferentes instrumentos, ¿no? Desde bajo, guitarra, teclado, batería y voz. Y nada, a ver qué tal. Tengo muchísimas ganas. Un proyecto que me emociona un montón y bueno, tengo muchas ganas de hacerlo esta primera vez. A ver qué tal. Ahí los niños están súper emocionados, todos los padres nos han escrito ya que para los niños es un regalo que bueno, yo no sé, la verdad que me hace mucha ilusión hacer esto para estos chicos. Pues Pablo, suena todo muy bien, la verdad.
todo lo que haces, todo lo que cuentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este feed del Faro. No, a vosotros por tenerme, yo encantado, y muchas gracias por dar voz también a estas historias como la mía. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo, adiós, Un abrazo. chao, chao. Chao, chao, chao. Rubén, qué interesante este feed de hoy. Bueno, siempre lo es, pero muy musical. Buena energía para arrancar el lunes. Y déjame que salude a Irene. Hola, Irene. Hola, ¿qué tal? Que está de vuelta de vacaciones y de vuelta de celebración, de boda, de luna de miel. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿qué te voy a decir? Feliz de la vida y feliz también de estar aquí de nuevo en el Faro. Vengo con las pilas cargadas. ¿Ha sido un lunes muy lunes? Desde luego. Un lunes de aterrizaje, porque cuestan, las vueltas de vacaciones cuestan. Pero bueno, yo creo que esta semana ya habré recuperado el ritmo perfectamente. ¿Y esto de Desconocidos a vosotros, por dónde os llevaba? Pues estamos escuchando la banda sonora de las últimas temporadas de Stranger Things y a mí me ha llevado a esa serie sobre todo, bueno, aparte de por la propia palabra, de cosas extrañas, que podemos hacer un poco la similitud con la palabra desconocidos, pero también por la relación un poco que muestra esta serie, que al final son unos niños que casi parten siendo unos desconocidos, son un poco los frikis, los que están marginados en el colegio. 11 para quienes la hemos visto traducida porque no somos tan modernos. Eleven llega de cero a la ciudad, es una completa desconocida y acaba siendo parte fundamental de sus vidas, y me parecía guay recordarlo un poco esta noche que estamos hablando de esta serie. En este giro sí que no me lo esperaba, este giro de guión, pero maravilloso. Mencionabas la amistad de estos niños y es bonito también ver a lo largo de las temporadas, porque ellos empiezan siendo realmente niños pequeños y cómo van creciendo ellos, cómo va esa amistad también creciendo y haciéndose fuerte, de desconocidos a mejores amigos. Y fuera de la serie, porque claro, empezaron siendo unos niños actores también desconocidos y ahora son conocidos para todo el mundo, bueno, con millones de seguidores, millones también en el banco, hay que decirlo, porque esta serie les ha hecho de oro a todos ellos, o sea que... Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, totalmente. Oye, ¿y podemos avanzar ya el tema de mañana? Vamos a decir que es un tema también muy amplio, que los oyentes lo pueden llevar por donde quieran, porque también tienen muchas miradas. Hacemos historias de cuerpos. ¿Qué se os ocurre? Pues a mí lo que me viene a la cabeza, fíjate, es de la entrevista que hicimos hace ya unos días a Dani Blázquez, al psicólogo, y tú le preguntaste que cuáles eran las cosas que más le venían a él en consulta durante el verano. Y habló justo de los complejos. Es una época en la que estamos más expuestos, estamos en la piscina, en la playa, sin ropa, y al parecer, pues lo que nos dijo él es que se encuentra con muchos casos de gente que de repente estas fechas le reviven ciertos complejos, y me llamó mucho la atención. O sea, queremos, con esto de historias de cuerpos, que nos cuenten si a raíz del verano tienen cierta incomodidad o se preocupan demasiado por su cuerpo. Por ejemplo, ¿qué opinan, no, de todas estas tendencias de el Ozempic, de que yo creo que estamos cada vez, Irene, otra vez de nuevo más presionadas con nuestro cuerpo, que parecía que nos habíamos liberado? ¿Qué se te ocurre a ti? Pensaba también, por ejemplo, en las marcas de nacimiento, en las cicatrices que quedan en el cuerpo y que todas ellas tienen una historia bonita o no tan bonita detrás. Oye, ¿y os atreveríais a describir vuestro cuerpo? Porque a veces decimos cómo es físicamente, pero podemos decir también lo que transmite, ¿no? El cuerpo también, el lenguaje corporal, lo que decimos con los gestos. Sí, la postura, por ejemplo, estoy pensando. Yo soy una persona que vive cada día de su vida con los hombros encogidos. Ya sé que es del estrés, o sea que yo a lo largo de la tarde es como que me doy cuenta y tengo que relajar los hombros. Hay gente que de repente con el ceño fruncido está así y de repente como que se da cuenta y se relaja. Es que no nos damos cuenta, pero sin querer estamos exteriorizando todo lo que tenemos en la cabeza. Sí, y puedes estar diciendo algo con tu boca y que tu cuerpo esté transmitiendo a la persona algo totalmente distinto, que suele ser la verdad. Claro. Oye, ¿qué os parece que, por ejemplo, también nos hable los oyentes de historias de cuerpos en la historia del arte, en la historia de la literatura? Estoy pensando en el cuerpo de Frankenstein, por ejemplo, bueno, ¿no? Claro. Que se dice tanto de ello. Si
no sé, hacen algo de ejercicio corporal, de posturas que estabas comentando tú. Incluso está el teatro, ¿no? Que se apoyan más que a veces en las palabras, en los gestos, ¿no? En el lenguaje corporal. La danza también, la verdad. expresión corporal es la danza. Hay mucha gente que lo hace un poco precisamente como terapia cuando tiene problemas de comunicación también. De repente la expresión corporal les ayuda a liberar un poco esa parte. Sí, sí. Historias de cuerpos es el tema de mañana. Esperamos vuestras notas de voz y ya avanzo que es que mañana tenemos de entrevista a una autora que nos va a hablar de gordofobia y es un ensayo que ha escrito en torno a este tema y yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias, Rubén, Irene. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Aquí lo dejamos, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.